Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Somos diferentes. Comparte la alegría del sabor en Mochomos Culiacán. Nuestra cocina, bebidas y gran variedad de vinos de las principales vitivinícolas son de primera calidad. Para convivir o negociar, vive la experiencia Mochomos. Riqueza sonorense. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso, pues aprovechando que los compañeros de la mesa de análisis están aquí desde temprano, no podemos hablar de otra cosa en este momento que no sea de Jesús Aguilar Padilla. A partir de que se ha confirmado, de hace unos minutos le informamos el fallecimiento del ex gobernador de Sinaloa. Y teníamos otro tema, tenemos más noticias, pero en verdad me parece que amerita que recordemos hoy Aguilar Padilla, no solo como gobernador y como servidor público, un hombre de la política, sino con pues todas las facetas que tuvo, decíamos, entre otras cosas fue comunicador, fue locutor aquí en esta estación de radio en la que usted nos escucha hace algunos años. No tengo el dato, en qué año. Alguna vez le pregunté, me dijo que ni se acordaba, eso me comentó en broma, pero por ahí debe estar el dato y ahorita se los voy a dar. Y así lo recordamos porque se podía platicar con él con toda tranquilidad y era un hombre que siempre estaba además bromeando en sus pláticas, comúnmente fuera de la formalidad, de la pose del político importante Aguilar, que era un tipo muy serio. Algunos que lo conocieron de cerca sabían perfectamente pues que era un hombre muy agradable, y hoy lo recordamos. Y esta mesa, pues saludándote, Jesús. ¿Cómo estás, Jesús Rojas? Buenas tardes todavía. ¿Qué noticia? ¿Qué tal, Víctor? Sí, una lamentable noticia, por supuesto, la muerte del exgobernador Jesús Alberto Aguilar Padilla, quien fue sucesor de Juan S. Millán y quien tuvo después fue sucedido por Mario López Valdés. Sí, una lamentable noticia que hoy está esta noticia acaparando los medios de comunicación de todo el estado y seguramente también trascenderá como una noticia a nivel nacional por las relaciones políticas que tenía también, que fue funcionario federal de primer nivel. Así es. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor, compañero de la mesa, amigos de producción y el auditorio. Pues estamos con esta noticia, no esperábamos y vamos a hablar de otro tema. Y Aguilar Padilla fue todo lo que puede ser uno en política. Fue diputado local, diputado federal, gobernador, secretario de Estado, federal y local. Fue todo lo que se puede llegar a ser. No fue senador, ¿verdad? No fue senador, tampoco alcalde. ¿Pero no ocupó ser senador para ser gobernador? No, brincó de ser diputado. Diputado local, si era el presidente de la Junta de Coordinación Política. Sí, lo que era presidente del Congreso. Era presidente del Congreso. Del 2005 al 2010 fue gobernador en una cerrada contienda con Heriberto Félix Guerra. Terminó siendo gobernador. Fue un gobernador que tuvo mucho impulso el deporte, le gustaba mucho el béisbol, Sí. Él era pitcher, incluso organizaba juegos cuando era gobernador, iban ex ligas mayoristas a jugar con él. Incluso creo que su equipo, el de Palmitas, se mantuvo él en activo en una liga amateur, pero él iba y jugaba en la liga. Creo yo que pocos gobernadores han hecho eso, mantenerse en una liga activo. Él estaba haciendo eso. Apoyó al campo. Fue un gobernador que apoyó mucho el campo. Fue subsecretario de Agricultura. Sí. Y bueno, ya la historia sinaloense empezará a sacar las partes buenas de su sexenio, algunas partes polémicas, pero al final del día era un político en toda la extensión de la palabra, y la clase política sinaloense lo va a extrañar, los sinaloenses los van a extrañar, y todavía tenía escuela política, muchos de los que hoy son funcionarios seguían llamándose a sí mismos aguilaristas, ¿no? Entonces todavía él políticamente estaba vigente. Bueno, pues, si alguien lo trató aquí en esta mesa fue Armando Ojeda. Sí. Lo trataste muy de cerca, lo trataste no solamente como gobernador y diputado, como un hombre de la política, lo trataste muy cercanamente, y puedo decir que fue tu amigo. Sí, Víctor, la verdad fue mi amigo.
grandes recuerdos Jesús nos deja a todos sus amigos. Yo me considero un buen amigo, lo considero un buen amigo, siempre muy solidario. Le gustaba mucho la vacilada, le gustaba mucho hablar de cultura, de historia, de música, de política, ni se diga. Él le encantaba todo lo que despidiera un olor a historia en los pueblos. Le gustaba mucho recorrer los pueblos viejos, las casas antiguas. Y era un lector, ¿no? Era un lector, sí. Devoraba libros. Devoraba libros, le gustaba mucho todo tipo de música. No específicamente tambora, sino que pues escuchar todo tipo de música desde clásica, le gustaba, hablaba del rock también, de baladas románticas, rancheras norteñas, de todo. Era un hombre enamorado de la vida, la verdad, un buen, excelente amigo, muy solidario cuando se le ocupaba, se le requería. Yo precisamente estoy viviendo en Culiacán, me vine desde Guamuchi cuando yo estaba en Periódico Noroeste. En 2000, hasta 2004 estuve 15 años de editor en Noroeste y me invitó aquí a participar en la coordinación de comunicación social junto con Pepe Domínguez. Sí. Que si te recuerdas, Víctor. Sí, cómo no. Mi estimado Pepe Domínguez. Pepe Domínguez, sí, ahí estuve yo. Sí. Y bueno, desde entonces me quedé aquí en Culiacán pues a trabajar en ¿No te fuiste al Congreso? En el Congreso en prensa, y de ahí pues ya... Pero no era diputado, era gobernador cuando te fuiste al Congreso. Sí, ¿verdad? sí, yo cuando me vine fue cuando él asumió la gubernatura aquí en Sinaloa. Yo me vine del Noroeste ya a prensa de comunicación social. Ahí estuve con Pepe, y de ahí prensa en el Congreso del Estado, y de ahí siguiendo tus pasos, amigo, en radio. Ahí nos encontramos sí. Tú y yo, Víctor, a través de Cuco Aro, un gran amigo periodista también, un gran amigo tuyo. Que en paz descanse también. En paz descanse también. Sí. Y bueno, hicimos buena amistad también. Mi compadre Cuco Aro, sí. Así es. Buen amigo de Jesús Aguilar también. Yo a Jesús lo saludé la última vez, nos dimos un abrazo, estuvimos platicando. Y ya hace rato ya andaba él un poco sensible de su enfermedad en el fallecimiento de doña Rosy. Doña Rosy falleció el 7 de marzo del 2022, apenas iba casi un año, ¿no? A cumplir un año, y pues él, la verdad, la quería mucho, la extrañó muchísimo, y pues sus recuerdos y de alguna manera, y su enfermedad, sí, pues lograron reunirlos finalmente. Eso es. Es un hombre que siempre estuvo en el PRI, por cierto, ¿no? Sí, mira, sí. Y un gobernador nunca estará exento de polémicas, Víctor. Claro, claro. Un gobernador siempre será sujeto por sus decisiones, al juicio de la historia por sus decisiones, por su labor, ¿no? Pero yo creo que este momento habría que recordarlo también al hombre en la toma de decisiones, también por aquello por lo que se definió. Y una de las cosas que definió al gobierno de Jesús Aguilar Padilla fue la defensa del federalismo, la defensa de las facultades que tenía el Estado respecto a la federación. Es algo que se le recuerda en sus intervenciones en las tribunas, algo que lo llevó a discutir en reiteradas ocasiones, porque él siempre, no solamente cuando fue gobernador, sino también cuando participó en la administración pública federal, dejaba claro, por el conocimiento amplio que tenía de la administración pública local, de la importancia que tenía que los gobernadores asumieran plenas facultades y responsabilidades para el ejercicio de los presupuestos, porque él lo conocía de fondo, porque le había tocado batallar con el ejercicio de los presupuestos, con el tema del endeudamiento de los estados, y también de aquello que le tocaba participar, y lo que la federación pues siempre concentraba. Y entonces pues nunca se cayó ese tema. Él siempre fue un defensor del federalismo, y podremos entrar en polémicas y decir que si los temas de seguridad, que si los temas de endeudamiento, que si, bueno, ya habrá otras cosas y otros momentos para hacer esas evaluaciones, pero yo creo que también los hombres o los servidores públicos también se definen por las acciones que tomaron, y él sí fue un duro defensor del federalismo. Sí, y decía Juan algo importante que pocos recuerdan, pero es también parte de lo que fue su gobierno, además de que, por cierto, en su sexenio se creó Radio Sinaloa, ¿sí? En su sexenio, pero decías algo importante, fue un hombre muy cercano al campo, un hombre que estuvo además siempre gestionando, digamos, siempre al frente de las gestiones que los dirigentes de los productores tenían que hacer y siguen en este tema del presupuesto, de los apoyos federales, un hombre que le entendía muy bien a la problemática del campo.
Sí, digamos, yo creo que fue la última vez que los agricultores tuvieron un gobernador que se pudieran comunicar más sencillo, ¿no? Que se entendieran, que hablaran el mismo idioma. Creo que Aguilar Padilla en su sexenio fue una de sus fortalezas, creo yo. Incluso las protestas que habían eran protestas hasta de alguna manera acordadas, vamos, porque les ayudaba también el gobierno del estado en aquel momento a los productores a realizar ordenadas las protestas. Me acuerdo que ponían todos los tractores ahí en Palacio de Gobierno, y bajaba Aguilar Padilla y platicaba con ellos. También hay que recordar el cambio que hubo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que la convirtió en lo que es ahora. Vino en el sexenio de Aguilar Padilla, fue uno de los que impulsó esta modificación de desaparecer esas elecciones que había en la UAS. Recuerdan que eran elecciones apoteósicas. En el sexenio de Aguilar Padilla terminaron. Hubo este cambio en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que por cierto hoy quieren regresarle tal vez a como era antes, pero él fue también, digamos, uno de los pilares que puso la Universidad Autónoma de Sinaloa en paz en la parte política, me refiero. Ya no hubo esos dispendios que había a raudales en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con Aguilar Padilla, al cambiar la ley orgánica, pues hubo una universidad más tranquila. Y hay que recordar que el actual gobernador Rubén Rocha Moya participó como jefe de asesores en el sexenio de Aguilar Padilla. Eran personas muy cercanas que compartían más o menos la visión de lo que era el servicio público. Así es, Armando. Sí, mire, la historia política de Jesús Aguilar pues está escrita y desde luego que como todo político tiene tuvo y siempre tendrán los políticos algunos detractores, gente que no están de acuerdo, no coinciden, pero en su mayoría quienes trataron a Jesús Aguilar se lleva un buen recuerdo de él, de su trato, siempre dispuesto al diálogo. Aguilar Padilla, efectivamente, un hombre muy ligado al campo, porque su padre, don Ricardo Aguilar, pues se vino desde en sus años jóvenes todavía, don Ricardo, doña Consuelo, los papás de Jesús, con los que yo también conviví mucho, muy de cerca, en su hogar, en su casa, con ellos, en la familia. Ellos se vinieron desde Cozalá a Palmitas. Ahí en Palmitas, don Ricardo pues se convirtió en productor agrícola, siempre muy trabajador, la verdad, empujando a todos sus hijos al trabajo agrícola, siempre poniéndoles el ejemplo y con mano dura, siempre fue un hombre chapado a la antigua, al que respetaban absolutamente los hijos. La palabra de don Ricardo era una auténtica ley para ellos. Ellos, con una sola ademán de don Ricardo, y con todo respeto, jamás les gritó ni sin groserías, pero lo querían mucho a los dos. A doña Consuelo era la idolatrada, doña Consuelo para ellos, lo máximo. Una familia integrada siempre, muy luchadores todos, y bueno, ahí está en Palmitas el legado de ellos. Mucha gente los recuerda y siempre los va a recordar porque transformó Jesús Aguilar a Palmitas. Llegó el pavimento, llegó el desarrollo. Palmitas tuvo la gran suerte. Pagó su cuota de paisanaje. Víctor, y transformó ese bonito poblado de Palmitas, y ahí es bien recordado Jesús Aguilar Padilla. Sí, pues lo estamos aquí recordando efectivamente. Hoy hemos dedicado este espacio, incluso pues entramos antes de la mesa de análisis, porque al confirmar la desafortunada noticia de la muerte de Jesús Aguilar Padilla, pues en realidad en este momento no hay nada más de qué hablar. La gente nos sigue preguntando todavía si es cierto, y aquí en mensajes de WhatsApp. Sí, porque pues sí, nadie se lo esperaba. Él estaba enfermo, él estaba convaleciente y acompañaba a su familia en estos últimos días, porque su familia, en un círculo muy, muy cercano, él quiso así. Me comentan, y ya en los últimos días, él quiso que así fueran sus últimos minutos, sus últimos suspiros, acompañado de sus más cercanos, de sus hijos principalmente. Y así falleció. Vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos aquí hablando un poco de la vida y obra de Jesús Aguilar Padilla, ex gobernador de Sinaloa en el periodo 2005-2010. Descanse en paz. Continuamos. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. En
su carne, sabemos que para tu negocio, lo más importante es que tus clientes coman bien. Por eso, desde hace más de 50 años, ponemos a tu alcance la mayor frescura, sabor y practicidad en carne de res, cerdo, pollo y pescado. Porque el éxito de tu negocio nos nutre. Su carne, come fresco, come bien. Empieza un nuevo año y junto a Coppel tienes la oportunidad de estrenar a lo grande. ¿Te prometiste una casa ultra conectada? Estrena tu nuevo Smart Home. ¿Te propusiste ver más partidos de fútbol? Tremendo. Me imagino la parte de los homenajes. Sí. Y vamos a ver cómo se despide el pueblo sinaloense y qué parte de los homenajes vendrán a cabo de parte del gobernador y del gobierno del estado. Y entiendo que durante los últimos años pues han dejado de existir algunos exgobernadores. Falleció no hace mucho el exgobernador Toledo Corro. Han fallecido también en los últimos años pues ya algunos. Renato Vega. Y bueno, pues la verdad es que siempre es lamentable el fallecimiento de todas las personas, por supuesto, que nos dejan, pero bueno, aquellos que han sido hombres públicos o mujeres que han contribuido a la vida pública de este estado, en particular aquellos que han dado un servicio a la comunidad o que han colaborado en la construcción, mal que bien, de esta entidad federativa, pues creo que a veces es digno darles un reconocimiento. Así es, Juan. Hay que ver los funerales, sí, cómo se organizan, si el gobierno del estado lo organizará, tendrá algún tipo de ceremonia, seguramente Palacio de Gobierno se llevará, al Congreso también debería llevarse, como fue un legislador. Yo creo que a él le gustaba más ser legislador, no sé, lo presento, no lo conozco, Armando lo conoce más, pero creo que la vida del legislador le gustaba un poco más. Fue ahí, es más, yo creo que ahí en el Congreso del Estado fue donde tuvo sus mejores momentos como político, sobre todo en algunos discursos que daba, cómo manejaba el Congreso. Al menos en lo personal, creo que yo lo veía con mucho más interés en el Congreso que siendo gobernador. Siendo diputado era buen tribuno, ya no hay de esos tribunos, el PRI no sé qué le pasó. ¿Fue presidente del PRI? Pregunto, no sé. ¿Fue presidente del PRI también? No estoy seguro si fue presidente del PRI, creo que no, ¿no? Sí. No recuerdo como presidente del PRI. Secretario general, creo, adjunto. El PRI, pero sí tuvo cargo en el PRI, nacional, en el local. ¿Del PRI nacional, dices? Creo que sí, ¿no? Sí, también no, fue delegado, ¿no? Del PRI en Durango, ¿no? Lo mandaron a Durango en algunas elecciones. Pero bueno, creo yo que la historia de Jesús Aguilar Padilla en Nayarit se comenzará a escribir a partir de hoy, porque su legado ya lo dejó, ya se quedó como está y veremos su legado. Insisto, muchos de los actuales políticos obedecen a la escuela del aguilarismo, ese es su legado. Vamos a ver qué tan grande y hasta dónde alcanza a llegar eso que dejó, al menos como un legado político. Sí. 10 meses después del fallecimiento de su esposa. Y tenía unas placas muy bonitas las del tomate. Yo creo que las últimas placas bonitas en Sinaloa han sido las placas del tomate, las placas del tomate, el sexenio de Aguilar. Yo creo que es la última placa bonita. Ya que hablas de cultivos agrícolas, fíjate que Sergio Millán Caramanos, que tuvo amistad con Jesús Aguilar, me comenta que hace poco habló con él y estaba muy contento con sus frambuesas, porque estaba sembrando frambuesa. Y que estaba muy contento, o sea, no dejaba pues el campo. Él finalmente encontró ahí esa tranquilidad en la actividad agrícola, en la tierra, en Palmitas, ¿no? Ahí en Palmitas. Él nació en Cozalá, ¿no? Sí, nació en Cozalá, ahí en un poblado pegado a Cozalá. Sí. Y ahí nació él y todos los hermanos mayores. Ahí vamos de regreso. Estamos de regreso en línea directa en del espacio de la mesa de análisis. Hoy nos sorprendió la noticia del fallecimiento del ex gobernador Jesús Aguilar Padilla esta tarde en una situación inesperada, porque mucha gente la verdad siguen preguntando si la noticia es real. Nosotros ya confirmamos si no es fake news, como cuando falleció su esposa, ¿no? También. Por cierto, sí, de manera muy sorpresiva, aunque ya se sabía de su enfermedad,
sí, sorprendió, y algunos medios dieron a conocer su fallecimiento, lo que no había ocurrido, luego posteriormente pues finalmente ocurrió. Y 10 meses después, decíamos, Armando, 10 meses después ocurre el fallecimiento de Jesús Aguilar Padilla. Por cierto, ella tuvo una actividad, la señora Rosy, una actividad muy importante en el DIF, se entregó de tiempo completo en esta actividad, sobre todo en la atención y la prevención del cáncer, ¿no? que padeció durante muchos años, ¿no? Ella fue una gran luchadora, Víctor. Bastantes personas, bastantes señoras encontraron el alivio, encontraron la recuperación de la salud en cáncer de mama, que ella fue una luchadora porque pues también padeció ese problema y se recuperó, y su lucha desde el DIF estatal fue intensa en favor de las mujeres en ese sentido, con ese problema. Por eso se le recuerda mucho más, a pesar de todas las grandes labores de altruismo que hizo doña Rosy. El Hospital Oncológico de Sinaloa siempre estuvo con doña Rosy por delante, atendiendo a cuanta persona llegaba, buscando la forma de ayudarlo con medicamentos a las personas que no lo tenían. Ella ayudó muchísima gente que seguramente la han recordado y la siguen recordando siempre por ese legado de solidaridad, de altruismo que ella manifestó. En el caso de Jesús, pues también falleció recientemente una hermana de él, Élica. Murió Élica, también le dolió mucho al gobernador, su hermana muy querida, la menor de las hermanas, la del medio, están Marta, Sandra, Élica y Sandra, y falleció también Élica, y la verdad pues él era el horcón del medio de la familia, todos los hermanos alrededor de él, el jefe, murió don Ricardo, y el patriarca se convirtió él en el jefe de la familia de todos, muy respetado por sus hermanos y trabajando todos juntos, Víctor. Así es, Jesús. Sí, después de su actividad política, aunque después seguía hablando y opinando en sus círculos, él se dedicaba a la agricultura y, como bien comentabas, seguía con sus terrenos de siembra y sembrando diferentes productos, del campo, ¿no? Sí. Seguía muy metido en aquella actividad que, por tradición de familia, como lo cuenta Armando, pues fue también una de las formas en las que pues hizo parte de su vida. Pues un abrazo, le sobreviven sus hijos Jesús Alberto, Iris Consuelo y Celeste, y sus nietos, que es en ese entorno familiar donde termina sus últimos días de vida el exgobernador. A los 70 años fallece. Por cierto, iba a cumplir ya, a punto de cumplir 71 años. 4 de febrero. Exactamente. Él cumplía año. Así es, Juan. Sí, le tocó ser, digamos, el gobernador que empezó con el milenio, porque entró en el 2005, pero fue, digamos, el que arrancó bien el milenio. Yo creo que fue no sé si parteagua, no es el adjetivo que ando buscando, pero sí, de alguna manera, el paso de una generación de cómo se hacía política hasta los 80, 90, 2000, y de ahí en adelante. Yo creo que fue eso, el que dio la transición a los cambios de hacer política en Sinaloa. Yo creo que Aguilar Padilla fue el último gobernador, digamos, de política tradicional, de lo que se hacía antes, de cómo hacían política antes en Sinaloa. Yo creo que fue el último de esa generación que construía y veía la política de otra manera, con otras formas. De ahí hacia acá, yo creo que cambiaron las formas de entender, incluso hacer las campañas políticas. Yo creo que la Aguilar Padilla fue la última campaña que se hizo así, de esa manera, a como la hacía el PRI. Yo creo que ahí en adelante tuvo que cambiar la forma de entender, repito, la política. Y al final del día queda ahí, queda como una figura importante del priismo en Sinaloa, queda como una figura importante entre los sinaloenses, y finalmente es un gobernador también, un gobernador, como sea, deja un legado, y el legado de él lo vamos a empezar a ver de aquí en adelante. Sí, bueno, yo recuerdo particularmente a Jesús Aguilar como candidato a la gubernatura, porque en la cobertura que hicimos, y tengo una anécdota que voy a platicar, que nunca la he platicado públicamente. Convocamos a un debate, entiendo que fue el único debate entre los candidatos
a la gubernatura de Sinaloa, en aquel entonces Heriberto Félix Guerra, candidato del Partido Acción Nacional, el más duro adversario que tenía en ese momento el PRI. Cerradísima la elección y eso ya es parte de la historia. Hubo algunas impugnaciones y se fue hasta los tribunales y salió no recuerdo cuál fue la diferencia. 11,000 votos la diferencia. Se peleó en los tribunales y finalmente algunos dijeron que el PRI había robado la elección. En fin, quedó ahí para la historia. En el debate lo convocamos en línea directa y fue muy difícil concretar ese debate. No sé dónde andabas tú, Armando, pero yo andaba ahí. Estaba en Noroeste, Víctor. Estabas en Noroeste. Todavía. Yo recuerdo que Tomás Sánchez era coordinador de comunicación en la campaña. En la campaña, sí. En la campaña. Posteriormente, pues ya se incorporó Pepe Domínguez en el gobierno. Pero en la campaña, Tomás Sánchez hizo una extraordinaria labor como coordinador de comunicación porque acercaba a los medios constantemente con él. No era un hombre fácil de tratar en campaña porque fue una campaña muy ríspida, fue una campaña muy dura, había mucha tensión. Y entonces convencerlos a que fueran a un debate, que fuera el candidato del PRI, porque no le recomendaban ir a un debate. Más bien le recomendaban que no asistiera al debate. Y yo estuve insistiendo en conseguir ese debate con la presencia de Jesús Aguilar. Lo hicimos en un hotel de Culiacán. Y bueno, pues el candidato del PAN aceptó de inmediato. Si lo que quería era espacios precisamente para confrontar al candidato priista. Y le decían a Aguilar que Heriberto Félix tenía más habilidades para el debate, retrataba mejor en televisión si se transmitía en tele, pero nosotros queríamos transmitirlo para radio. En aquel entonces no teníamos redes sociales y no quería y un día me dice Tomás Sánchez, pues mira, va a estar ahí en Los Mochis, si te parece te subes a la camioneta con él y vas a tener de Los Mochis al Carrizo, va a un evento, de ahí tienes para convencerlo, de Los Mochis al Carrizo. Y lo convencí de que asistiera al debate y hizo el compromiso, me dijo, voy a ir, y fue al debate. Lo demás pues ya algunos recordarán qué pasó en ese debate, otros quizás ni siquiera se enteraron, pero asistió, cumplió su palabra y se armó un debate. Audómar Ahumada, lo recuerdo como candidato del PRD. Del PRD. Desaparecido. Que descanse. Ya descansa en paz, sí. Por cierto. ¿Quién más era? ¿Quiénes eran los candidatos? Eran los más fuertes. Eran pues, los fuertes. Sí, pero había como 5 candidatos en aquel entonces. Y bueno, pues la condición que puso el PRI, no el candidato, el PRI, es que fueran todos los candidatos. Heriberto quería un candidato, un debate con él. De 2. De 2 o 3 máximo, ¿no? Pero pues finalmente llegamos a un acuerdo y pues nos costó mucho trabajo, se armó ese debate. No sé si tú te acuerdas, Armando. Sí, ese debate. Sí. Por cierto, tuvo algunas diferencias en lo personal con Rafael Oseguera, uno de sus más cercanos, por cierto. ¿Sí? Rafael Oseguera pues estaba terco en que no iba a haber debate. No va a ir al debate. O sea, no va a ir Jesús Aguilar al debate. Pues al estilo de Rafael Oseguera. Al estilo de Rafael Oseguera. Paisanos, genio y figura, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que él hizo el compromiso de ir. Yo la verdad no confiaba en su palabra porque había mucha presión para que no asistiera y sentí como que me dijo, está bien, pues yo voy a ir, ya como diciendo, ya, déjame en paz. ¿Fue secretario general de gobierno con él? ¿Oseguera? Sí, fue secretario general de gobierno. Sí, con Jesús Aguilar. Sí, y era coordinador de la campaña. Sí. Y el coordinador de la campaña me dijo, ni creas que va a ir a ese debate, o sea, no va a ir. Le dije, ya me dijo que sí. Dijo, no va a ir. Le dije, bueno, pues ni hablar. Y sí fue, cumplió su compromiso, y sí estuvo ahí, Armando. Sí, Víctor, tenía esa había esa posibilidad, esa virtud de Aguilar, que si con argumentos, seguramente tus argumentos lo convencieron, vio en ti algún grado de confianza, de imparcialidad, digo, ¿sabes qué? Le generaste confianza y lo que le ofreciste, no sé, pero él tenía la indicación de no acudir a ese, pues por los asesores por lo menos, no querían, y bueno, finalmente accedieron y se dio ese debate. Pero bueno, a final de cuentas, Aguilar Padilla llegó y fíjate que dentro de su gobierno, él fue el que instituyó el programa El Gobernador Te Informa. Sí.
Él daba la cara los viernes, tenía un programa de radio. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Desde Casa de Gobierno. Sí, exacto. Por Obregón. Es correcto. Ahí, en la Casa de Fue Gobierno. el último que vivió en esa casa. Fue el último que vivió en la Casa de Gobierno, Así exactamente. Desde ahí se transmitía El Gobernador Te Informa. Ya después Maloba instituyó los miércoles ciudadanos y ahora el gobernador Rocha pues tiene las semaneras. Gobierno en movimiento fue lo de Maloba, ¿no? En Maloba no, sí. fin de semana. Gobierno en movimiento, sí. Sí, y con Jesús Aguilar, por cierto, en su primer año de gobierno hicimos algunos programas en Palacio de Gobierno en línea directa con el gobernador y su gabinete. Ujú. Y era un programa de gestoría social donde se planteaban, se abrían las líneas telefónicas. En aquel entonces pues no teníamos toda la tecnología que se tiene ahora, y hacían llamadas y el gobernador tomaba las llamadas. Después resultó muy difícil por la misma agenda del gobernador, y entonces dijo, voy a hacer mi programa de radio. Sí. Y se aventó El Gobernador Te El Informa, Gobernador ¿no? Te Informa, sí. Sí, y Las mañanas, los viernes. Sí, porque y el resto de su sabía perfectamente el valor que tenía la comunicación por y particularmente este la medio, radio. Él había sido locutor, Claro. gente de radio, Sí. conocía perfectamente entonces lo que es la radiodifusión, y bueno, ahí empezó dentro de la CTM, a través de la radio, ingresó a la CTM, él al lado de Juan Millán, fueron una mancuerna de locutores aquí muy reconocidos en su tiempo, aquí en Culiacán, Así es. y empezaron a través de la CTM a hacer su carrera política. Vamos a ir a una pausa. Me dicen, ¿dónde fue locutor? Lo comentamos al principio. Fue locutor de EXA. Antes era La SEC1, ¿cuál era? ¿En Nasir no fue también? XESA, era la estación, pero no recuerdo cómo se llamaba la estación. Pero en esta estación fue locutor, ¿sí? En esta estación con la familia Pérez, pero de Mazatlán, ¿sí? A los Pérez. Ahí estuvo efectivamente locutor que tenía su base, ¿sí? Hasta entonces, ¿sí? Bueno, por ahí está la historia. Y luego, pues fue el creador de Radio Sinaloa. Él siempre tuvo mucha fe en la radio, y era el medio, digamos, por el que mejor se comunicaba, por lo menos dedicaba más tiempo a este medio de comunicación. Bueno, vamos a una pausa. Así queremos recordar hoy al ex gobernador Jesús Aguilar Padilla, que esta tarde dejó de existir a sus 70 años de edad. Vamos a una pausa y regresamos con más en la mesa de análisis de Línea Directa. El sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Aquí seguimos sin comerciales. Jesús, Juan, Armando. A ver, ustedes dicen. Ahorita sí. Armando, nos quedamos contigo. Bueno, Sí. recordar anécdotas de... Platícanos, pero Pero en la esas, radio, ahorita en la anécdotas. radio. Ahorita en la radio platicamos. Por debajo bolas Sí. y El por debajo bolas. el debajo Sí. bolas es muy bueno. Cuando Sí, tres cómo no. paredes. Sí, el por debajo bolas. Cuando estaba aquella contienda interna, ¿no? Para elegir candidato. Lo que a la pasa es que él fue el presidencia. primer gobernador que se filtraron audios de él, ¿no? Siendo gobernador. De Sinaloa, sí. A ningún gobernador le había tocado eso, a Juan Millán no le tocó, a La Bastida, a Renato no les tocó eso. Y a él le tocó enfrentar los espionajes telefónicos, y salieron varias cosas de él, de su secretario también de gobierno, Rafael Oseguera, también se filtraron ahí varios videos. Le tocó eso, le tocó también la guerra sucia ya de la parte tecnológica. Sí, efectivamente. Le tocó padecer los estragos de las guerras políticas. Ahora sí, ¿cómo se llama? Del espionaje Y era fuego amigo, telefónico. ¿no? Fuego amigo. ¿Cuántas cosas, cuántas anécdotas se llevó Jesús Aguilar? ¿Cuántas cosas? Sí. ¿no? Siendo gobernador del estado. Jesús. Sí, justo estaba recordando también que otro de sus grandes amigos y también amigo de Armando fue el legislador Luna Beltrán, Sí, cómo no. que le tocó bastantes asuntos por ver en su último periodo, o su periodo de legislador, cuando estuvo al frente del Congreso del Estado, ya el segundo periodo, digamos, o segunda legislatura, también ahí en el Congreso del Estado. Les tocó también un momento difícil justo en el periodo donde ya estaba concluyendo el sexenio Aguilar Padilla, y estaba ya esta fractura entre el revolucionario institucional y el ala malovista, ya en estos visos de transición que se empezaban a dar por la fractura entre esa ala del PRI que pretendía irse
a este frente que se conformaba entre el PRD, el PAN y un buen bloque de priistas que empezaban a hacer un vacío, ¿no? Entonces en esa transición también fueron momentos complicados para los aguilaristas, por decirlo de alguna manera, los que se quedaron en el Partido Revolucionario Institucional y aquellos que desde otra trinchera comenzaron a hacer un movimiento pues diferente. También fueron momentos complicados para el Estado por la convulsión política que en el mismo Congreso se presentaba, y pues ahí en ese momento estaba Francisco Javier Luna Beltrán también haciéndole fuerte al exgobernador Jesús Aguilar Padilla. Así es. Le tocó también la transición democrática, le tocó no entregar la gobernatura a alguien que era parte de su proyecto, al señor Jesús Vizcarra. Le tocó esa, digamos, pues mala fortuna, que no pudo concretar políticamente esa transición, pero también hay que reconocerle que no tampoco hizo gran aspaviento, vamos, y no se negó a hacer un cambio democrático. Yo creo que eso también se le debe reconocer, que al final del día él luchó políticamente, perdió un buen lid y entregó la gobernatura y sin aspavientos, nada, lo hizo bien, lo hizo con altura, y fue, digamos, el último gobernador del PRI en línea recta, ¿no? Digamos, en sesiones consecutivas, y le tocó ese cambio democrático, ¿no? Y que tampoco pudo jamás llegar la espada de Mocles, que dijo alguna vez Maloba iba a llegar, no pudieron comprobar nada, el gobernador salió. Creo que contra un secretario, ¿no? Sí, pero al gobernador, no. Sin ningún asunto que tratar en el Congreso, ¿no? Así es. Me comentan aquí que era Radio Hits, la estación. Antes de EXA. Antes, sí, mucho antes. Sí, estamos mucho hablando de los principios de esta frecuencia. Y luego se llamó La Sabrosita, me comenta Pepe Santillán. Es el dato que nos está dando. Bueno, pues qué tiempos de la radio. Ahí vamos de regreso. Sí. Aquí estamos de regreso en la mesa de análisis. Bueno, era un gran conversador, pero aquí hay una persona, no voy a decir su nombre porque le pregunté si me autorizaba a comentar eso, porque lo describe muy bien y lo describe como yo lo conocí. Un hombre, me dice, un hombre sensible, pero poco expresivo. A ver, Armando. Sí, ¿verdad? Sí, así es. O sea, poco expresaba su estado de ánimo. Lo regañaban ¿sí? en campaña por eso, ¿no? Sí, porque le decían, sonríe, Jesús. Sí, sonríe, había gente que decía, sí, coloquialmente hablando así, no, pues es muy sangrón, Aguilar Padilla, hombre. Pero era el carácter de él. Ya cuando lo tratabas y empezabas a platicar con él de música, de todo lo que, de caballos, le apasionaban los caballos también. Y bueno, muchísimas cosas. Te digo, le gustaba mucho todo lo que oliera a historia en los ranchos. Muchas veces en las giras se salía de las rutas, se iba de un punto a otro y se salía porque le contaban por ahí que estaba una tumba entre un monte abandonado por ahí, y se iba, ahí van la seguridad a todo lo que daba atrás de él, y la gente llegaba a los templetes y no estaba porque se había ido a ver una tumba abandonada por allá de los siglos pasados. Ese era Aguilar Padilla, le gustaba mucho, le apasionaba la historia, y bueno, de alguna manera yo me aproveché en algunas ocasiones de ese gusto de él por lo esotérico, por lo misterioso, y pues a mí me gustaba mucho buscar tesoros. ¿Y le invitaste alguna vez a buscar tesoros? Sí. ¿Te acompañó? Sí, lo invité, Víctor. Sí. Precisamente, fíjate, Víctor, a raíz del triunfo de López Obrador, él nos invitó a desayunar a su casa, aquí en Culiacán. Sí. Y fui yo, tengo ganas de olvidarme de todo, le dijo a mi hermano. Bueno, vénganse, tú y el Armando, dijo para acá, dijo, quiero ver qué onda. Y sí fuimos, estuvimos mucho, desayunamos y todo en su casa. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, voy a dedicarme, me dijo, quiero olvidarme de todo esto, de todo, me dijo. Y vamos a buscar unos equipos buenos para irnos a recorrer pueblos y en la sierra, para vagar, me dijo, sanamente nos vamos a ir. Y yo pues encantado de la vida. No, le dije, pues ya deberíamos tener un equipo, que se reía mucho. Sí, dice, vamos a ir. Y bueno, se enfermó desafortunadamente, y pues no se pudo
concretar esos tours. Bien. Pero Aquí me dice el doctor Tomás Sánchez. Tomás, ahí está. Gran amigo de Jesús Aguilar y más, pues dijimos, fue su coordinador de comunicación en la campaña. Me dice, era duro. Para el dinero. O sea, no lo sé. Era de carácter. Sí. ¿sí? Era Sí. disciplinado. Eso yo no sé. Pero bueno, dice, generoso, selectivo, sensible, poco expresivo. Y lo recuerda con agradecimiento, dice, con afecto. Un gran sinaloense, un gobernador excelente, una gran persona, mejor amigo. Y bueno, dice que tiene muchas anécdotas, pero pues en este momento... Y se tiene que contar la de por debajo bola. Hay que contar esa, sí. A ver, Jesús. Sí, hay reacciones. El gobernador ha escrito: con profundo pesar, lamento la sensible e irreparable pérdida del gobernador Jesús Alberto Aguilar Padilla, entrañable amigo. Mi más profundo pésame y solidaridad para su hijo Jesús, sus hijas Iris, Consuelo, Celeste y sus seres queridos. Descanse en paz. Eso escribe el tuit de Rocha, ¿no? del gobernador doctor Rubén Rocha Moya. Así es. Juan, platícanos la anécdota. Bueno, a mí no me tocó vivirla de cerca, pero pues obviamente no, ni a mí, pero es una anécdota conocida en Sinaloa. A ver, el momento, la contienda interna. La contienda interna del PRI era Beatriz Paredes contra, no me acuerdo contra quién era. No me Manlio acuerdo. Fabio. Contra Manlio Fabio era la contienda. Madrazo estaba en esa también. No, Madrazo ya no. Manlio Fabio era Manlio Fabio. Beatriz. Ya había perdido la presidencia, fue en el 2000 que perdió la presidencia. Madrazo fue como en el 2006, 2006, 2007. Fue víctima, lo que decíamos en el corte, de los primeros escarceos de la guerra sucia, de los espionajes. Fue el primer gobernador espiado que me tocó a mí. Y pues en redes sociales había YouTube, me acuerdo que YouTube era lo que empezaba a salir. Y salió un video de una llamada por teléfono que hizo, no sé con quién la haría. Jesús Burgos Pinto. Le estaba hablando entre Aguilar Padilla y Jesús Burgos por teléfono. Sí. Diciendo el gobernador Aguilar Padilla que tenía que atender a la señora Beatriz Paredes en su visita a Sinaloa. Hay que atenderla, venía encampañada, pues. Venía a la campaña, hay que atenderla, pero por debajo, bolas. Bolas Don Cuco. Bolas Don Cuco. Esa fue la frase. Dice, por arriba la política, atiéndela bien, así dijo, y por debajo, bolas Don Cuco. Eso era Aguilar Padilla operando políticamente, que básicamente todos los políticos lo hacen. Pero esto fue la primera vez que escuchamos a un gobernador decir eso de una manera grabada, ¿no? Entonces, pues finalmente es parte ya del folclore sinaloense la frase y por debajo bolas. Sí, ya se quedó. A mí me regañó una vez, pero fue entre irónico, ya ves, yo me divertía, pero fue como una especie de regañada porque normalmente él después de los eventos que había públicos, pues lo perseguían los reporteros, siempre les daba la llamada entrevista banquetera, y había una reportera que siempre lo perseguía y curiosamente ya habían 2 veces que le sacaba el zapato, correteando. María de Los Ángeles. María de Los Ángeles More. Machángeles. Sí, Machán. Y una vez me dijo, me llamó, oye, digo, a ver, ¿cómo le haces? Así como hablaba él, así como le haces, Armando. Pero que sea la última vez que me saque el zapato esta muchacha. Y le digo siempre el sacazapatos, le digo a María de Los Ángeles, buena compañera periodista, Víctor. Así es, nos vamos, Jesús, cerramos. Sí, cierro con una frase que le dedica también su amigo, el ex legislador Luna Beltrán. Su legado como gobernador del estado de Sinaloa es más que relevante. Sus ideas todavía son valoradas a la hora de referirse a la buena política y mejor administración pública. Aquí me quedo como doliente de su amistad, pero luego la alcanzo. ¿Cuándo? Dice. Al hacedor tiene la última palabra, allá nos vemos, descanse en paz, licenciado Jesús Aguilar Padilla. Son palabras de su amigo Luna Beltrán. Creo que resume muy bien esa amistad que los guardaba por años. Así es, eso es. Juan, cerramos. Descanse en paz, Jesús Aguilar Padilla, un abrazo a toda su familia, a Sergio Mario Redondo le mandamos un abrazo, a sus hijas. Y pues hoy desaparece físicamente Aguilar Padilla, pero nace hoy el legado del exgobernador y ya está en el folclore sinaloense. Descanse en paz. Así es, aquí me dicen, le gustaba mucho la música, ¿no? Sí, muchísimo. Si conozco una persona que le pedía que le grabara memorias de USB con música, ¿sí? Y se reunía con frecuencia con sus amigos más cercanos en la Bohemia. Sí, a la Bohemia. Sí, ahí de pronto ahí te invitaban, ¿no? Sí. Normalmente cuando había una canción que se desconocía autor y inmediatamente, si no estaba Luna, el telefonazo, hasta en Luna donde esté para que Luna les dijera
quién era el autor de esa canción, en qué año lo compusieron, el papá y el abuelo del cantante. Ya ves que Luna es un historiador sí, nato. mis respetos. Y siempre acudía a él, a Luna Beltrán para esos. Aquí hay comentarios y en redes sociales. Imposible mencionarlos todos, pero pues recordando a Jesús Aguilar Padilla, hoy ya descansa en paz y nosotros con esto nos despedimos de la mesa de análisis. Muchas gracias, Jesús. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, hermano. Gracias, Víctor. Gracias a nombre de toda la producción, RSN, la dirección general de esta empresa, este grupo, Línea Directa, hace llegar sus condolencias, su más sentido pésame a la familia y a los amigos del ex gobernador Jesús Aguilar Padilla. Descanse en paz. Gracias. Buenas noches. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.